vamos a ver esto que dice el fangame de FNAF que reveló algo asqueroso. A ver, esto es de Glutoli. Veámoslo. Algunos terminaron convirtiéndose en auténticas joyas, otros pasaron completamente desapercibidos. A ver, fangame favoritos míos de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's Candy. Doctor 2. Ese también es bueno. Hay otro. Ay, yo he jugado un montón de fangames de Five Nights at Freddy's. Hay otro que no me acuerdo, que es como que de una fábrica. No me acuerdo bien, ya me voy a acordar. Y unos cuantos quedaron marcados por ser realmente perturbadores. Y aunque dentro de esta comunidad han existido proyectos bastante polémicos a lo largo de los años, creo que ninguno alcanza el nivel de misterio, incomodidad y controversia del juego del que vamos a hablar hoy. Hay uno de un tipo que buscaba hacer que sea como que más crudo todo el lore de Five Nights at Freddy's. Y que creo que luego, o sea, las muertes de los niños eran muy fuertes. Eran de abusos, desmembramientos y ese tipo de cosas. Que creo que solo salieron demos, no salió el fangame como tal, pero lo arrestaron, ¿no es cierto? Y hablamos de ese fangame, medio le sé al temita. Si no hablamos de eso, a ver, sorpréndeme. Lazy Night. Lazy Night. Creo que ese es el que les dije ahorita. Perdón. Advertencia. Ok. Conductas de parte de su creador. Creo que sí es la que les dije. Es bastante Cuando fuerte. escuché por primera vez sobre este proyecto, pensé que sería otro fangame cualquiera. Ya saben, una historia exageradamente oscura, creada únicamente para llamar la atención, probablemente con una trama desagradable relacionada con menores. Pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de que estaba completamente equivocado, porque el verdadero horror de este juego nunca estuvo únicamente... Sí, creo que es de este y en donde los animatrónicos están deformados de acuerdo a cómo dio su muerte y cómo eran las pesadillas del creador, algo así. Creo que de ese. Si es de ese, bien. Y si no, ya vamos a buscar algo para reaccionar de el que les digo. dentro del juego, sino detrás de la persona que lo creó. Iba a ser Lazy Night. La mayoría de fangames inspirados en Five Nights at Freddy suelen desarrollarse dentro de restaurantes, parques temáticos o pizzerías ficticias. Pero Lazy Night decidió hacer algo completamente distinto. Entonces Su no es el que escenario les principal decía. sería nada más y nada menos que Lazy Town. Sí, No, no es el que les... ¿Cómo que Lazy Town? No es el que les decía. ¡Ah, la miércoles! ¿Cuántos creadores de fangames de FNAF hicieron cosas malas? el famoso programa infantil que probablemente muchos de nosotros vimos cuando éramos pequeños. Y esa simple decisión hizo que el proyecto llamara muchísimo la atención. El juego estaría ambientado dentro del set de grabación donde se filmaba la serie. Toda la estética estaba inspirada en el terror analógico y el metraje encontrado, utilizando constantes interrupciones de señal, imágenes distorsionadas y transmisiones que parecían provenir de viejas cintas de televisión. En una de las primeras escenas podíamos observar cómo Nick Jr. emitía un supuesto como... O sea, le metió tanto flow como hasta para meterse con la televisora, pero... Oigan, Lazy Town no fue emitido por Discovery Kids, no Nick Jr. O solo en Latinoamérica lo distribuyó Discovery Kids. comunicado anunciando la cancelación definitiva del programa debido a una tragedia ocurrida durante la producción. Hey, Piper here. Want to know a secret? Lazy Town is up next. Huh? You already know that? Wow, clever. Me acuerdo de esa zarigüeya de Nick Jr. Ay, tan vieja estoy. Debido a los trágicos acontecimientos relacionados con la actriz de esta producción,
de Nick Jr. ha suspendido temporalmente la programación del programa. ¡Hala! ¿Qué le hicieron? Nuestras corazones y oraciones están en el equipo de producción y las familias afectadas por esta tragedia. Y sinceramente, la ambientación era muy buena. Los efectos No te visuales digo estaban sí. bastante O sea, había producción de animación para los videos y todo se ve así bien analógico y todo. Había producción. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el bien creador? logrados. El estilo imitaba perfectamente las transmisiones antiguas y conseguía transmitir Así es una el juego, se sensación ve de una 10, se ve incomodidad muy bien. constante. Hasta ese momento, todo parecía un proyecto de terror bastante interesante. Pero entonces Planos llegó y el todo. momento en el que el creador reveló la historia, y ahí fue cuando absolutamente todo empezó a salirse de control. Al principio el proyecto recibió bastante apoyo. Muchos usuarios esperaban con Cualquiera. curiosidad su lanzamiento. O sea, toda la premisa y todo eso se ve muy interesante. Y la comunidad de FNAF ya ha patrocinado, ya ha apoyado mucho este tipo de juegos porque nos gustan este tipo de juegos. Pero ¿qué pasó? ¿Se fue con la plata? ¿O qué le sacaron? ¿Qué tropos sucios le sacaron al creador? Sin embargo, todo cambió cuando Get Lazy, el creador del juego, explicó cuál sería realmente la trama. Y créanme, la idea sonaba extremadamente fuerte desde el primer momento, pero A ver. mientras más la analizas, más es inevitable preguntarse si realmente era correcto utilizar algo así como argumento para un videojuego. Según explicó el desarrollador, toda la historia giraba alrededor de Juliana Rose, la actriz que interpretó a Stephanie durante una de las etapas más populares de Lazy Town. Dentro del juego, la actriz era secuestrada, agredida y A la posteriormente miércoles. asesinada por uno de sus acosadores. En el juego no se aclara quién ¿Bajo qué cabeza se te ocurre hacer? A ver, yo entiendo que sí, muchos de los fangames de Five Nights at Freddy's y el propio Five Nights at Freddy's toman como recurso un miedo real para que nos dé algo de miedo, ¿no? Por lo menos en el lore, o que sea medio interesante el lore. ¿Ya? Pero no sé por qué cuando intentan hacer algo interesante, tienden a hacer ese tipo de cosas. O sea, hay formas de escribir una historia que sea interesante y de miedo en videojuegos. El propio Slenderman es una buena idea. El propio FNAF. O sea, daba miedo por lo incómodos que eran los animatrónicos. Más luego el lore que, ajá, los asesinaron, pero no necesitábamos que nos dieran esas descripciones tan grandes. Pero veamos. era realmente el responsable. Podía tratarse a alguien que trabajaba dentro del estudio de grabación o simplemente un acosador obsesionado con ella. En cualquier caso, la premisa ya resultaba bastante perturbadora. Sí, Nosotros bastante. controlaríamos a Magnus, el actor que dio vida a Sportacus y creador de Lazy Town. ¿Sabían que el actor es campeón olímpico de gimnasia? No, ya les di el datazo. Su objetivo sería sobrevivir durante varias noches mientras investigaba el asesinato de su compañera. La jugabilidad seguía claramente la fórmula clásica de Five Nights at Freddy: sobrevivir noche tras noche, mientras poco a poco descubríamos qué había ocurrido realmente. Tampoco se explicó ¿Qué por es qué ese los cuadradito? animatrónicos intentaban asesinarnos. Algunos pensaban que el asesino los había manipulado, o que el espíritu de Juliana habitaba dentro de ellos. Incluso existía una explicación para la presencia de estos animatrónicos, y era que iban a reemplazar Sí. a los títeres originales de la serie. Pero debido a la tragedia, Oye, qué buena idea. Pero, o sea, empezó medio turbio. No sé, tal vez en vez de haberte metido con ese caso, es que tratar ese tipo de cosas suele traer muchos inconvenientes, ¿no? Yo digo, si vamos a hacer que los poseyeran los niños, no sé, murieron los que movían la marioneta, los que les daban la voz, digo, ¿no? Si no me recuerdo, hay una serie de terror analógico que es algo parecido, que es la es una de Godzilla, donde
la persona que estaba dentro del traje de Godzilla se queda adentro atrapado y como que se fusiona con el traje. Algo así podría haber funcionado también sin haber tocado temas tan difíciles de tocar y tan polémicos, pero El proyecto nunca llegó a realizarse. Ahora, con todo lo que les he dicho, aquí aparece el verdadero problema. a La ver. polémica no surgió únicamente por la violencia de la historia, sino porque utilizaba personas completamente reales, personas que Correcto, correcto. Sí, O sea, por algo se debe cambiar, ¿no? O sea, es como que, güey, me estoy proyectando. No sé, pero ajá. Por eso es como que, siguen vivas, actores muy queridos por millones de personas, y los convertían en protagonistas de un relato extremadamente oscuro. Muchos fans consideraron que eso cruzaba una línea bastante delgada. sí. No era simplemente un juego de terror, era utilizar la imagen de personas reales para construir una historia basada en abuso sexual y asesinato. Y eso hizo que gran parte de la comunidad rechazara inmediatamente el proyecto. Aún así, había gente que realmente quería jugarlo. La premisa es buena e interesante, pero no, o sea, es que te pongas a hacer eso, o sea, ¿qué tanto va a escalar? Porque yo no consumiría un contenido así, por mucho que me lo prometan que es la divina papaya. Entonces es como que, ¿por qué? O sea, ¿qué tanto morbo quieres ver de qué es capaz el creador de hacer como para que quieras darle luz verde? Y sí, el juego seguía en desarrollo. A la miércoles. Confesión, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? La identidad de Get Lazy siempre fue un misterio, pero conforme pasaban los meses, comenzó a publicar mensajes cada vez más extraños. Mensajes que hicieron que muchos dejaran de pensar que todo formaba parte de una campaña publicitaria y empezaran a creer que detrás del proyecto existía alguien realmente perturbado. Uno de los momentos más importantes ocurrió cuando Kane Carter publicó un mensaje en Twitter advirtiendo a la comunidad de Five Nights at Freddy que no descargaran Lazy Night. Eso sorprendió demasiado a las personas que Claro. seguían de cerca el desarrollo del juego. Que venga alguien a advertirte eso. Y está medio heavy. Pero esta advertencia tenía una explicación. Tiempo antes, el propio Get Lazy había asegurado en Game Jolt que el gobierno de Estados Unidos lo perseguía porque poseía información extremadamente peligrosa relacionada con Lazy Town. Es que ya les digo, toda esta historia y todo eso da como, me estoy proyectando del creador. Estaba muy mal, muy mal, muy mal. Incluso afirmaba que intentaban asesinarlo y aseguraba estar hablando completamente en serio. Con el paso del tiempo también reveló supuestos detalles sobre su vida. Decía ser un veterano retirado de aproximadamente 40 años. Afirmaba sufrir constantes pesadillas, problemas psicológicos, alcoholismo Estaba mal y de la pensamientos cabeza. suicidas. Muchos usuarios pensaron que simplemente estaba interpretando a un personaje para alimentar el misterio del juego, pero después apareció una publicación que hizo que la percepción cambiara por completo. En otro foro, Get Lazy llegó a comentar abiertamente que había tenido relaciones con una prostituta. Lo preocupante era que en ese foro había menores de edad y aún así No. Ay, no, está muy mal de la cabeza el creador. seguía interactuando con ellos con total normalidad. Sin embargo, nada resultó tan extraño como el texto que publicó poco tiempo después. En él explicaba que había descubierto Lazy Town en uno de los peores momentos de su vida. Decía que el programa le devolvía la vida, que le hacía sentirse como un niño otra vez. Y bueno, a simple vista podía parecer simplemente alguien intentando refugiarse en este programa, pero el mensaje continuaba y lo demás era perturbador. Confesaba que siempre había soñado con formar una familia, tener una hija parecida a Stephanie y un hijo No. Ay. que admirara a Magnus. Después afirmaba que ya era demasiado tarde para conseguirlo, y terminaba describiendo cómo su vida había quedado reducida al desempleo, el alcohol, la masturbación y el desarrollo de un pequeño videojuego que apenas conseguía mantener su atención. Cuando lees todo esto, es inevitable pensar que detrás del proyecto
había una persona con problemas bastante serios. Hasta ese momento, muchos todavía creían que este formaba parte de la ARG. Pensaban que las publicaciones extrañas eran únicamente una estrategia para promocionar el juego. Pero en 2025 llegó el momento de la verdad. Intentó hacer algo, un atentado. No, o sea, estaba muy mal de la cabeza el tipo, demasiado. Fangame que nunca salió, Burnsoft y Gay Lazy. O sea, es que tuvo que salir alguien para decirle, oigan, no compren este juego, no descargue. Por algo, o sea, si te lo advierten así es por algo. Lazy publicó por fin el enlace para descargar la demo de Lazy Knight. La comunidad juego? estaba emocionada. Querían explorar los escenarios, conocer la historia, ver los animatrónicos, pero apenas comenzaron las descargas, el enlace conducía a una novela visual. Ya. Pequeños inconvenientes. Hemos regresado. Erótica, cuyo tema principal giraba alrededor de la ¿Ven a lo que me refiero con que, como por qué harías eso? O sea, ¿por qué todo tu juego tiene que girar en base a eso? A ese tipo de crímenes. Y con tantos detalles. O sea, como les digo, Five Nights at Freddy's es como que, sí, la muerte de estos niños. Pero se habla como la muerte, no dicen, la muerte de estos niños porque les... primera conexión, y probablemente la más evidente, era la tipografía que Get Lazy utilizaba tanto en su foto de perfil, probablemente erótica, cuyo tema principal giraba alrededor de la Estaba mal de la cabeza. primera conexión, y probablemente la más evidente, era la tipografía que Get Lazy utilizaba tanto en su foto de perfil como en el banner de sus redes. Si las comparas, son prácticamente idénticas a las que Burnsoft usaba en sus juegos. Puede parecer un detalle sin importancia, pero hay otro dato bastante curioso. El propio Get Lazy aseguró que la idea de desarrollar un juego basado en Lazy Towns llevaba rondando en su cabeza desde el año 2010. Casualmente, 2010. pocos años después, en 2013, Hacer esto fue solo una excusa del tipo. un año antes del lanzamiento de Five Nights at Freddy, Burnsoft publicó aquella controvertida novela visual. Según lo que contaba Get Lazy, la idea de crear una historia donde la actriz que interpretó a Stephanie estuviera involucrada en hechos tan aberrantes como un secuestro, abuso sexual y asesinato existía desde hace mucho de que comenzara el desarrollo de Lazy Knight. Solo era una excusa. A eso se suma otro detalle que llamó mucho la atención de la comunidad. Dentro de la novela visual de Burnsoft, Stephanie era el único personaje perteneciente a una serie infantil que aparecía parodiado. Esa aparente fijación por el personaje, unida a la tipografía y el hecho de que Get Lazy compartiera directamente el enlace de esa novela visual, hizo que muchos usuarios comenzaran a preguntarse si ambas obras podrían haber sido creadas por la misma persona. Nunca llegó a confirmarse oficialmente, así que sigue siendo una teoría. Pero para muchos, las coincidencias eran demasiado numerosas como para ignorarlas por completo. Demasiado. Mucho. Ahora ¡Qué que heavy! sabemos todo esto, Lazy Knight deja de ser un juego hecho para fans
y termina siendo una proyección de los deseos más Ah, como le dije más adelante, proyectada. oscuros de este creador hacia Stephanie. Suena como una locura, pero en internet hay gente talentosa, pero muy mal Muy de la mal de la cabeza. cabeza. Ah, Después de investigar toda esta historia, entendí que Lazy Knight nunca fue simplemente otro fangame cancelado. Lo verdaderamente perturbador no era únicamente su trama, que si bien es aterrador, lo que más perturbador era lo que rodeaba a su creador, sus publicaciones, sus confesiones, sus comportamientos y la forma en la que terminó destruyendo cualquier interés que la comunidad tenía por el proyecto. Quizás nunca sepamos quién era realmente Get Lazy, o si muchas de sus publicaciones eran verdad, pero una cosa sí quedó claro: el misterio más aterrador de este videojuego era el creador. no es el videojuego, sino la persona que está detrás. Uf, qué buen video, qué buen canal. No, pues está heavy, estaba muy mal de la cabeza. Pero digo, yo pensé que hablábamos de el otro caso que yo les decía, pero al parecer no. Pero si ustedes quieren y me lo dicen, podemos buscar un video, me mandan un video de acuerdo a ese caso. Ya saben, pueden mandarme cualquier video que ustedes quieren que reaccione a mi servidor de Discord. El link está en la pestaña de comunidad y en la descripción de todos, absolutamente todos mis videos. Fue un gusto. Bye bye.